Bien, si podemos mirar un poco el dibujo, no sé si lo distinguen, pero se ve una persona atribulada con cosas que están alrededor de él, le están acechando. En el fondo lo que esta persona está experimentando es el miedo, ¿ya? Es el miedo, ¿ya? Y la verdad de las cosas que este es un sentimiento muy común, especialmente en la época que estamos viviendo. Tenemos miedo de que yo voy en el bus o voy en el taxi o a donde vaya y la persona me contagie con el COVID, ¿ya? Tenemos miedo, y especialmente los que somos crónicos, ese miedo aumenta, ¿ya? Vamos a mirar algunos aspectos del miedo. Este monito es del dibujo de mente, se llama, si no me equivoco, la película, ¿ya? Los sentimientos que hay en la vida de un niño. Y el miedo puede matar. La verdad de las cosas es que el miedo puede matar, ¿ya? Puede hacer que las personas se desesperen y puede matar. El miedo también puede dar vida. Usted dice, ¿cómo el miedo puede dar vida? Claro, por miedo a la gente salva su vida. Se esconde, se protege, ¿ya? Las preguntas son, ¿el miedo es bueno o malo? ¿Quita la vida o salva la vida? El concepto del miedo. Por el miedo a que te atropelle un vehículo, mira a la derecha y a la izquierda antes de cruzar la calle. Eso es verdad. Al menos que vayas escuchando algo en tu iPhone y se te olvide que un paso es cebra, pero el auto te lo va a recordar. Ya, pero comúnmente nos paramos y miramos, ¿ya? Por miedo a. El miedo nace de un peligro real o supuesto. A veces hay que tener, y surge el miedo con razón, ¿ya? O puede ser supuesto. No imaginamos que va a pasar algo. El terror es un miedo especialmente intenso, es más que el miedo, el terror, ¿ya? Yo creo que la gente lo han sentido cuando estaban, aquellos que han vivido están cerca de una barricada, cerca de 100, 200 personas desencajadas, destruyendo, quemando. Es un terror, da terror, obviamente. No da tranquilidad para nada, ¿ya? La ansiedad también es un miedo difuso, en que no se aclara exactamente cuál es el origen de la persona ansiosa. De repente la ansiedad, cuando se dice acá el término tomar caldo de cabeza, uno empieza a pensar, a analizar, no me alcanza el presupuesto, qué será el síntoma que tengo en el cuerpo, qué le pasa a mi hijo, qué le pasa a mi hija, y empieza una ansiedad, ¿ya? Dentro del cuerpo. El pánico, que es otra cosa, puede ser un temor colectivo, compartido entre muchas personas a la vez. Es como el ejemplo que dan delante. Usted vive en una esquina de una calle central y ve 100 personas con, qué sé yo, con onda, con antorcha, con molotov. No creo que usted va a estar tranquilo. Va a tener pánico. Le puede surgir pánico, ¿ya? Y tiene razón. Ahora hay algo interesante. El miedo cumple una función positiva, miren, en el ser humano, porque provoca la liberación de adrenalina, que a su vez imparte fuerza para huir o para combatir. Qué interesante, ¿eh? O sea, el miedo, una sensación que bien ocupada, me produce una adrenalina y yo puedo huir o puedo combatir eso. Eso es por el miedo. El miedo es neurótico. Sin embargo, se convierte fácilmente en una ansiedad paralizante, como dice el proverbio chino: el que teme sufrir, ya sufre el temor. El miedo verdadero surge cuando hay alguna persona empeñada en hacerte daño, siente odio en su corazón o padece de algún desequilibrio mental. Hay series de televisión policíaca que retratan estos fenómenos. Por ejemplo, El Mentalista, CSI, Bond, etc. Hay otros que aumentan la tensión porque el asesino anda suelto y podría cometer otro crimen en cualquier momento, por ejemplo, Mentes Criminales. Esas series hablan del miedo,
¿Ya? Miedo. ¿He sentido alguna vez miedo? ¿O siento miedo? Yo creo que la respuesta es sí. Inclusive en este mismo instante a lo mejor hay miedos que me están rondando. ¿Ya? Y no tengo que hacerle el quite. ¿Por qué? Porque hoy día vamos a ver a través de la vida de un hombre de Dios, a través de la vida de ¿quién? ¿Alguien descubre ese dibujo si lo ve bien? De David, cuando era perseguido por Saúl. ¿Ya? Y vamos a hablar acerca del miedo. David empieza a sentir miedo cuando su jefe, el rey Saúl, trata varias veces de clavarle a la pared con una lanza. ¿Ya? Era de armas tomables a Saúl. ¿Ya? Trató de matarlo varias veces a David. ¿Qué consecuencias tuvo este arrebato y esta actitud de Saúl sobre David? David empieza una época de huida permanente. Usted estudia la vida de David, hay una época en que lo único que hacía él era huir. ¿Ya? David pierde a su mujer, pierde su empleo, pierde su casa. Tiene que mandar a sus padres al extranjero para ponerlo a salvo, fuera del alcance de Saúl. David no puede participar en la ceremonia en torno al tabernáculo en Jerusalén. Muchos de sus amigos, antiguos amigos, creen la mentira oficial de que David conspira contra el rey para hacerse con el poder. Entonces David, realmente, el miedo es una alternativa para el resto de su vida. Imagínense todo lo que pasa. David no está en una posición cómoda, ¿no? Sino que está en una posición bastante conflictiva. Un Saúl que lo perseguía, una familia desarmada, no podía ir a adorar a Dios porque había conspiración ahí. Mira, ahí viene el que quiere derrocar al rey. ¿Ya? Entonces, esa era la situación de David. ¿Has sentido alguna vez miedo? ¿Ya? Hay temores para todos los gustos. Temor a la enfermedad, temor a la soledad, que es terrible, temor al embarazo alguna, temor a los accidentes, temor al despido. ¿Ya? Puede haber miedo al acoso que sufre todos los días en el instituto o en la oficina. Hay gente que es acosada, es perseguida, es burlada. ¿Ya? Y eso es miedo. No quiero tocarme con mi compañero de trabajo, no quiero tocarme con tal persona porque le tengo miedo realmente. Hay jóvenes desempleados que tienen miedo a quedar hecho un nini el resto de su vida, sin trabajo, ni estudio, ni nada que de provecho que hacer. Los ninis son los que ni estudian ni trabajan, viven de los padres, ¿ya? Y es una cualidad, hay mucho en Chile, así. ¿Ya? Otros tienen miedo al cáncer, una enfermedad terrible. Otros le tienen miedo al SIDA, o al fracaso matrimonial, etc. Pero hay mucho miedo, hermano, ¿ya? Que podemos sentir nosotros. El miedo entró con el pecado. ¿Ya? El miedo no es un sentimiento que venía en el plano original o en Adán y Eva antes que pecara, sino que entró con el pecado. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 10. Génesis 3, 10. ¿Qué dice? Dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. El hombre por primera vez dice, tuve miedo. Y había pecado. Sabía que había desobedecido a Dios. Y entró el miedo. Antes no conocía ese sentimiento o esa condición. Se vaciaba desnudo. Él y Eva en el huerto. Tenían comunión con Dios. Era lo más normal escuchar la voz de Dios, hablar con Dios. Pero ahora con el pecado entra el miedo. ¿Ya?
Todo hombre ha experimentado o experimentará alguna vez en su vida el miedo. El cristiano también experimenta el miedo. No estamos ajenos a eso. ¿Ya? ¿Qué hacer con el miedo? ¿Qué hacer? ¿Algunos pueden ignorarlo? No, no es así, ¿no? ¿Ya? El otro día me pasó una anécdota en el paradero, bajo una persona de tercera edad, bien adulta, y esas personas que hablan conversación rápidamente y empieza a hablar con otro señor y dice, no, el chofer que más atadoso quería que me colocara bien la mascarilla, y yo no, le decía, yo soy, aleluya, gloria al que vive, yo soy salvo, así que no me infecto de COVID. Y dijo así, y yo le dije, señora, perdón, no, me dijo yo, gracias al poderoso Dios, y empezó, como faltó que hablar en lengua, y yo le digo, bueno, si usted cree que Dios la bendeja así, colóquese en medio de la calle y no le van a hacer nada a los vehículos. O tome veneno y no debería hacerle nada. No, bueno, no había que hacerle entender, como que ignoraba algo que le podía producir miedo. Hay gente que ignora el miedo. Otros que hacen con el miedo, lo desvían. ¿Ya? Lo tiran por la tangente. Otros lo enfrentan. ¿Ya? O lo entregan. ¿No? Entregarlo. ¿Qué hacemos con el miedo? Vamos al Salmo 27. Al Salmo 27. Lo vamos a leer en forma alternada, Salmo 27. La semana pasada terminamos el Salmo 127. Ahora, 100 salmos antes, vamos a ir a estudiar el Salmo 27. ¿Entero? Entero, lo vamos a leer entero. ¿Ya? Dice así, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos, a los que respiran y crueldad. Y los que respiran. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aléntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Ya? Hoy día vamos a trabajar con los primeros 3 versículos. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque el ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Como en muchos salmos, el rey David escribió esto
de una temporada de dificultad. Aún así, es un canto de seguridad y triunfo, porque David no estaba en peligro definitivo de oscuridad, ya que Jehová era su luz y salvación. Dios mismo trajo luz a la vida de David. Él no se desesperó en la oscuridad y todo lo que ello representaba. Su vida fue llena con el Señor y su vida fue llena con luz. Dios mismo trajo salvación a David. La palabra hebrea para salvación significa liberación. Y de nuevo, esto probablemente tiene que ver con la liberación de los enemigos inmediatos del rey. Veamos el trasfondo, cómo estaba David. Tenía enemigos, pero Dios le había traído claridad a lo que estaba viviendo y lo había liberado del efecto de sus enemigos. Por eso él decía: ¿de quién temeré? Aunque Dios a menudo es asociado con luz en la Biblia, este versículo es la única aplicación directa del nombre luz hacia Dios en el Antiguo Testamento. Qué interesante. No hay otra parte en el Antiguo Testamento que hable sobre que Dios es luz. Y dice Jehová, el nombre propio de Dios. ¿Ya? Yo soy el que soy, es mi luz y salvación. ¿Ya? Vemos en el Evangelio de Juan que Jesús es luz, pero en el Antiguo Testamento la única parte directa que vemos de una referencia a Dios como luz es acá en el Salmo 27, donde David asegura que el yo soy el que soy, el Dios verdadero, con el nombre propio de Dios, es su luz y es su salvación, porque dice mi luz y mi salvación. Está él afirmando algo personal, algo que está viviendo, que ha vivido y que vivirá. ¿Qué dice Juan 1.15? A 15, ¿no? Sí. 1.5. No sé si ¿Está bien o no? Sí, puede ser. La Sí. luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Se refiere a Cristo. ¿Y el 1.9? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Ya? Entonces, en el Antiguo Testamento, en este Salmo, David está afirmando una grandeza. Dios es. No será, ni ha sido, es mi luz y mi salvación. Luz y salvación también fueron de manera maravillosa prometidos a los gentiles a través de la persona y obra del Mesías. ¿Ya? Isaías 49.6 también habla de esta promesa, ¿ya? De luz y salvación. Isaías 49.6. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También le di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. ¿Ya? Luz y salvación. ¿Ya? Se repite en el libro de Hechos. Jehová dice también, es la fortaleza de mi vida, no solamente la luz que me da la claridad frente a las dificultades, no solamente me salva del peligro o de consecuencias nefastas, sino que también es la fortaleza de mi vida. Fortaleza significa energía, significa poder enfrentar mejor el momento. David tenía habilidad como guerrero, con mucha experiencia, y debió como hombre haber tenido una fortaleza física impresionante. Sin embargo, él miró al Señor como la fortaleza de su vida. David conocía algo de lo que el apóstol Pablo escribiría muchos años después. Fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Ya? Por eso dice, es la fortaleza de mi vida, es mi luz, es mi salvación, es la fortaleza de mi vida. ¿En quién me estoy yo fortaleciendo? Si rara vez sabemos lo que es tener a Dios como fortaleza de nuestra vida, quizás es porque confiamos en muchas otras cosas para obtener fortaleza. Se nos hace fácil el confiar en nuestra sabiduría, en nuestra experiencia, en nuestros amigos, en nuestros recursos. Y eso es verdad. Especialmente el joven que tiene la fortaleza y tiene la parte física, confía en eso.
No, yo lo puedo hacer, ¿ya? Yo puedo conquistar el mundo. Otros lo ven en la sabiduría, ¿no? Si soy inteligente. Otros lo ven en la parte económica, ¿no? Yo tengo los recursos, así que hecho mano, ¿no? Una llamada de teléfono y los recursos están. ¿Ah? David conocía una fortaleza mayor que todo lo anterior. Por eso le decía, Jehová es la fortaleza de mi vida. Hermano, hay cosas que solamente en Cristo podemos superarlas, que solamente el Señor puede ser la fortaleza de nuestra vida. Nadie más. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿En quién o en qué estoy realmente confiando como fortaleza de mi vida? ¿En mis recursos? ¿En mi inteligencia? ¿En lo que yo voy a hacer? ¿En lo que yo hago? ¿En lo que yo tengo? ¿En lo que voy a tener? ¿O realmente en el Señor? ¿Sabe que hay cosas que, aún teniendo todo lo que humanamente se pueda tener, la única fortaleza es el Señor? Amén. ¿Ya? Puede que de labios y como discurso aprendido diga que Dios es mi fortaleza, pero realmente lo es. A veces uno escucha a las personas, uy, qué bonito el discurso, miren, y habla de que Dios es la fortaleza, pero en la práctica está dependiendo de otras cosas. En la práctica su fortaleza es la respuesta de tal persona, su fortaleza es el efecto de tal cosa, su fortaleza es el resultado de tal cosa, no es el Señor. De discurso se ve bonito, uy, qué hombre con más fe, se pasó. Es siempre como la anécdota tan repetida de la familia que estaba mal económicamente, el marido muy espiritual, se da cuenta, le dice la señora viejo, ya no queda acá. Mira, la llamita, no te preocupes, dijo. Jehová proveerá, sí, pero no te preocupes. Fue el hombre, salió de su casa y ungió el balón de gas. Dios mío, tú eres el Dios que provee, así que permite que se llene de gas. Oiga, la familia, impresionante la fe de ese hombre. Después que llega ahí, los hijos se van a la pieza y le dice, vieja, sí, anda a pedirle prestada plata al vecino para comprar el tubo de gas. A veces esa es nuestra confianza. ¿Ya? Esa es nuestra confianza. ¿Ya? Puede que el discurso sea bonito, pero la confianza es en el hombre. ¿Qué tan grave es confiar en el hombre o de lo que deriva de él? Es la pregunta. ¿Qué tan grave es que mi confianza esté en el hombre o los recursos o humanamente hablando? Vemos Jeremías 17:5. ¿Qué dice Jeremías 17:5? ¿Qué dice? Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. El Señor dice, maldito aquel que aparta de mí su corazón, que pone su confianza en los hombres y en ellos busca apoyo. Esto dice el Señor, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Yo, el Dios de Israel, declaro, maldito quien confía en los demás, maldito quien confía en sí mismo, maldito quien se aleja de mí. Maldito. Hermano, ¿en quién está nuestra confianza? ¿Ya? A lo mejor algunos tienen la confianza en un candidato, ¿ya? En una tendencia. Uno es responsable de las decisiones que toma. Si no están cuadradas con la palabra de Dios, Dios me doy cuenta de lo que yo decida. ¿Ya? Pero mi confianza no está, hermano, disculpen, ni en la derecha, ni en el centro, ni en la izquierda. Mi confianza está en la fortaleza del Señor. Aunque debo ser responsable socialmente, me hago responsable de mis decisiones, pero la fortaleza tiene que ser el Señor. Así que no confíes ni en ti mismo.
¿De quién temeré? La pregunta y la repite. ¿De quién he de atemorizar? No ocupa el recurso de repetición para hacer énfasis. Bueno, si el Señor es mi luz, me aclara todas las cosas. Si el Señor es mi salvación, me saca del peligro, no me permite que el peligro me destruya. ¿Ya? Si Él me da la fortaleza para enfrentar todo, y no debo confiar en el hombre, sino en Él, entonces, ¿de quién voy a temer? Ya que Dios era su luz, su salvación y su fortaleza, en verdad no había razón para temer o aterrorizarse. Sí nos podemos preocupar, sí, nos podemos asustar también, puede haber cierto grado de miedo, sí, pero llegar al terror, llegar al pánico no debería ser, porque nuestra confianza está en el Señor. Cuando luchamos con temores de todo tipo, hay motivo para consolarnos en Dios. A veces el mayor temor es que nuestra soledad dure toda la vida. ¿Sabe que hay gente que no lo dice, pero le tienen terror a vivir solo, soltero? Bueno, siempre he dicho que hay diferencia en ser soltero y solterón, ¿ya? Pero si es la voluntad de Dios, tú vas a ser completo. No necesitas un compañero o una compañera, ¿ya? Pero hay gente que se desespera por eso. Llega a cierta edad y ya está colocando un blue jean de cierta talla en la cama y orando porque el pretendiente le caiga ese blue jean, ¿ya? Se desesperan. Pero la soledad, hermano, en Cristo no es una maldición, es una bendición. Yo siempre he dicho que teníamos, no sé si está la vida todavía, teníamos una colega, una misionera soltera, disfrutaba de la vida, pero teníamos unos amigos, una amiga, hermana en Rancagua. Usted la ve, una mujer con más gozo que usted y yo, soltera. ¿Ya? En cambio hay otros que están amargados, fijones, murmuradores, chismosos, porque les sobra tiempo. ¿Ya? Hay miedo muchas veces a la soledad. A veces tenemos más miedo a lo que podría pasar que no a lo que realmente ha ocurrido. Como se dice, nos pasamos rollo antes. Pero tenemos más miedo de lo que podría ser de lo que es. Al mismo tiempo, y a pesar del odio de Saúl y sus soldados, Dios anima a David por tres medios importantes. ¿Qué hace Dios? Le da ánimo a David. David tenía problemas, todo, y lo anima como, mire. Aparece un amigo del alma, Jonatán, un joven, como su edad. Ahora, lamentablemente, la depravación, ¿ya? Toda esa inmundicia que Dios aborrece, ha dicho que David y Jonatán eran homosexuales. Eso es mentira. ¿Ya? El amor de ellos era un amor de amistad, de amigo. Dios colocó ese amigo de su edad y Dios puede colocar acerca de ti un amigo cristiano. Nunca va a ser un amigo no cristiano, un amigo cristiano que te ayude, que te anime, que te respalde. ¿Ya? Aparte de eso, Dios le proveyó para lo que estaba sufriendo David de un refugio en el viejo profeta Samuel, un hombre de edad, alguien que lo aconsejaba, que lo guiaba, lo ungió después como rey y todo, pero era un viejito que le ayudaba. También es bueno acercarse a gente con experiencia, ¿ya? Y por último, Dios le proveyó a David donde redescubre el amor en la persona de Abigail, porque había dejado también su esposa, había fracasado, o sea, ya no estaba. Entonces, Dios le entrega un amigo joven, un mentor viejo, un amor de verdad, y las tres cosas son son tangibles del cuidado de Dios. ¿De quién temeré? ¿Cuál es mi temor si Dios me proveyó? ¿A David le proveyó? Le proveyó lo que necesitaba. Cuando se juntaron contra mí los malignos, dice David, ellos tropezaron y cayeron, los que iban contra David. Interesante, ¿ya? David recordó cómo Dios había probado a sí mismo el ser confiable en el pasado. Habían tiempos en los cuales los malignos o aún un ejército venía en contra de él, pero Dios mostró que él era la luz de David, su salvación y su fortaleza. La confianza de David en Dios era probada en la batalla. Él no tenía una fe parecida a la de un clima favorable, la cual vivía siempre con circunstancias fáciles. Esto no es el gozo de un hombre en un monasterio cómodo.
Este es el canto de un hombre que conocía la bondad de Dios, aún en medio del peligro y la desesperación. En 1 Samuel 17:44, David y Goliat, relata que Goliat le dijo al joven David: ven aquí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Quizá David recordó eso cuando escribió: cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, y ellos tropezaron y cayeron. Quizás se recordaba de ese pasaje, cuando Goliat le dice: te voy a comer las carnes, te voy a destruir, tú no eres nada. Le recuerda a David, ¿ya? Pero dice que ellos tropezaron y cayeron. Ellos tropezaron y cayeron. El aliento de Dios les hizo flaquear las piernas. Esto fue literalmente cierto en el caso de nuestro Señor en el Getsemaní, ¿se acuerdan? Cuando aquellos que vinieron para llevárselo retrocedieron y cayeron al suelo. Y de aquí él fue un representante profético de todos los creyentes que luchan, los cuales, levantándose de sus rodillas, arrojarán por el poder de la fe a sus enemigos con el rostro al suelo. Aunque un ejército, dice David, acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra. Me puede atacar un ejército, pero yo no siento miedo. Me pueden hacer la guerra, pero yo mantengo la calma. Este ejército y esta guerra puede manifestarse de diferentes formas, hermano. Puede ser un ejército o una guerra de angustia o de injusticia, ¿verdad? ¿Ya? Eso sucede. A veces sucede en el trabajo, el cristiano es un buen trabajador y todo, y ascienden al otro, al sinvergüenza, al ladrón, al chupamedio, que le llaman. Injusticia. Dios va a lograr que se caiga esa injusticia y te va a dar el triunfo a ti. Puede ser menosprecio también. ¿Ya? A veces sucede. Puede ser enfermedades, y esto es terrible, hermano, cuando hay enfermedades que están ahí, llegaron para quedarse, para angustiar. Pero ese ejército del Señor dice que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. La escasez también puede ser otro guerra o ejército. Todo lo que me ataca, dice el Señor, van a caer, aunque acampen contra ti, aunque yo voy a estar contigo, no temas. La respuesta estando en Cristo, ¿cuál es? No temerá mi corazón, yo estaré confiado. Ahora, eso no significa que no experimentemos el miedo, o el temor, o de repente flaquee nuestra fe, pero debemos creer en las promesas del Señor. Yo estaré confiado. Debido a su confianza en el Señor, el salmista no tiene temor. En su ser interior no hay miedo. Esta confiada confesión en el amor de salvación de Dios es similar a la confesión de Pablo en Romanos 8, del 31 al 39. La confianza que debemos tener en el Señor. Romanos 8, del 31 al 39. Lo voy a leer en forma alternada, si me puede ayudar a leer. Dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades,
ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo estaré confiado. ¿No? Hay una expresión que me gustó, dice, cuando a los justos le acontece lo peor, entonces mejorarán las cosas. ¿Ya? ¿Qué temor podemos tener? Ni lo alto, ni príncipe. Veíamos ayer una parte de una película X y un sacerdote católico decía que, según la experiencia que tiene, a las 3 de la mañana los demonios se manifiestan más, porque es como una burla de las 3 de la tarde cuando resucitó Cristo. Entonces yo dije, no voy a ir al baño a las 3 de la mañana por si acaso. ¿Ya? Argumentos que se colocan, bueno, si confiamos en el Señor, deberíamos estar sin temor. ¿Ya? El ejército acampa, la batalla se enfurece, la resolución llega entonces y el resultado es que los justos están tranquilos y seguros. Y de este modo resultan victoriosos. Salmo 27, hermano. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y si leemos solo lo que está en amarillo, se escucha así. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? No temerá mi corazón, yo estaré confiado. Hermano, frente al miedo, el Señor nos ha dado un desafío, una confianza. Recordemos, ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? No temerá mi corazón, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Espero que esto nos ayude frente a lo que estamos viviendo, vamos a vivir o hemos vivido. No son cosas abstractas, no son mentiras. Para el cristiano nacido de nuevo, para aquel que ha sido llamado a salvación, son garantías. Es cierto, a veces nos vamos al suelo, a veces no queremos seguir porque la carga es muy pesada, pero no tengamos temor. El Señor es nuestra luz, el Señor es nuestra salvación, el Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? Yo estaré confiado. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque podemos adorarte y bendecirte en todo momento. Señor, hay momentos difíciles que hemos vivido, estamos viviendo, viviremos. Permite que este salmo se haga real cuando lleguen esos momentos y, Señor, salgamos triunfantes. No estamos diciendo que no va a haber miedo, no estamos diciendo que no van a haber derrotas, pero sí estamos diciendo que podemos estar confiados, podemos estar sin temor y podemos estar tomados de tu mano. Gracias, Padre, por tu palabra. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? Ayúdanos, Señor, a vivir lo que hemos aprendido. En el nombre de Jesús. Amén.